Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Hoy regresa una de las secciones favoritas, historias de sectas. Esaú nos comparte su encuentro con una secta, así que espero que estén trabajando, estudiando o en casa, pero que disfruten la historia. Antes de empezar, como siempre, recuerden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y ahora sí, vayamos con la historia. Encuentro con una secta. Historia enviada por Esaú, desde Monterrey. Hola Uriel, mucho gusto. Es un honor escribirte. Desde hace algunos meses sigo tu canal en YouTube y la verdad me encantan los relatos. Por más que quería, no encontraba el tiempo para escribir, pero justo ahora me di la oportunidad. La siguiente experiencia que les voy a contar me ocurrió cuando era un joven de 17 años. Escuchando los relatos que han compartido en el canal sobre sectas, me animo a compartirles mi experiencia. La familia por parte de mi padre se ha dedicado al negocio de las flores desde hace mucho tiempo. Mis abuelos tenían una florería al lado de un panteón. Sin embargo, este panteón colinda con una base de camiones de una ruta 42, muy popular en Monterrey. La colonia donde vivía mi abuela es atrás de una avenida muy concurrida. Había un Cinemex y justo al lado un casino, Jubilé Casino. La colonia no estoy muy seguro si es La Ladrillera u Onix, pero como la casa de mi abuela está en un lugar de difícil acceso, los familiares siempre entramos por el camino de la base de camiones de la ruta 42. Desde pequeño, el panteón era un lugar común para mí, pues casi toda mi infancia me la pasaba en la florería con mi abuelita y mi padre, ya que él fue el que siempre estuvo trabajando con mi abuela desde que mi abuelo se divorció. Constantemente yo siempre me brincaba la barda del panteón para jugar por las jardineras, que a mi parecer eran muy bonitas. Me trepaba en los árboles con facilidad y me gustaba explorar lugares que no conocía. Casi siempre llegaban mis tíos a visitar a mi abuela, y a veces venían mis primos, los cuales me acompañaban a jugar dentro del panteón. Sé que esto puede sonar exagerado, pero para nosotros el panteón era un lugar de lo más normal. Cuando mis abuelos llegaron a esa zona, mi abuelo trabajó en el panteón, ya que se hizo amigo del dueño. Este panteón es privado. Tiempo después, algunos tíos trabajaron también en el panteón. ¿Recuerdan que les comenté que la casa de mi abuela estaba en un lugar de fácil acceso? Bueno, su casa fue construida casi al lado de la casa del dueño del panteón, y el patio de mi abuela era un camino para entrar directo al panteón. Este acceso fue bloqueado por una reja que nunca fue colocada de la forma correcta. Entonces era fácil entrar y salir, y casi este acceso solo lo conocían los familiares de mi abuelita. En fin, por historias y comentarios de mis tíos, era bien sabido en la familia que cuando ellos llegaban de sus fiestas, se iban por dentro del panteón, ya que normalmente la policía suele dar recorridos por la base de la ruta de camiones. Pero por el panteón casi no lo hacen, y cuando lo hacen, solo recorren un tramo muy pequeño. Mis tíos decían que tomar el atajo del panteón era mejor, ya que si algún policía te veía caminando por el camino de la base de la ruta y veía que estabas alcoholizado, era muy probable que te levantaran o te quitaran el dinero. Y bueno, este consejo lo utilizaría años después. Es normal que la gente se impresione al saber que mi abuela vivía al lado de un panteón o que su florería estaba al lado del mismo. Para la familia era tan normal que realmente nunca nos asustamos, o nos tocó ver algún aparecido o fantasma. No negaré que algunas veces entraba gente a drogarse o parejas de novios en coches.
También había muchos curiosos que entraban solo para ver qué encontraban, y a mí eso me divertía mucho, ya que a veces con mis primos nos escondíamos entre las tumbas y les silbábamos o hacíamos ruidos bruscos para asustarlos. Conocíamos tan bien el panteón que sabíamos por dónde caminar en la oscuridad. Los días festivos, como el Día de las Madres o Día de Muertos, eran días fuertes para la florería, ya que venían muchísimas personas y mi abuela y mi padre trabajaban horas de más para tener todo listo para estos días especiales. A veces, cuando ya era muy de madrugada y mi abuela y mi papá se quedaban trabajando de más, veíamos que entraban camionetas de lujo negras, pero realmente nunca poníamos atención en si salían rápido o si tardaban mucho. En fin, era más joven y esos detalles no les tomaba importancia. Era bien sabido por los trabajadores del panteón que había gente que entraba a hacer trabajos de magia negra, ya que muchas veces, platicando con mi abuela o mi padre, les contaban lo que encontraban. Botellas de vidrio con las fotografías de alguien en algún líquido negro muy apestoso, velas rojas derretidas en árboles, plumas de gallinas regadas entre las hojas y a veces unos muñequitos con alfileres. Tengo que decirles que yo también me encontraba con estas cosas de vez en cuando, pero mi curiosidad era tan grande que a veces rompía las botellas para poder ver qué había dentro. Eso de que los líquidos que tenían las botellas adentro eran apestosos era cierto. A veces había fotos, pedazos de tela de alguna prenda de vestir, o los mismos perros del dueño del panteón los veía con las gallinas en el hocico. Para mí todo esto era raro, pero no sabía que había algo más profundo. Lo más raro que encontré fue una cabeza grande de yeso. Era de un demonio. No sé si era alguien en especial, pero abajo de esa cabeza había un pentagrama hecho con palitos de madera del árbol, amarrados con hilo o cabello negro. En fin, crecí y entré a la prepa. Comencé a ser más social. Me gustaba ir a las fiestas que realizaban los compañeros de la escuela y de poco a poco ya no frecuentaba mucho la florería de mi abuela. La visitaba en su casa los domingos, pero ya no era como antes. Una noche tuve una fiesta de una amiga, muy cerca de la florería de mi abuela, y me pareció una idea muy buena el irme a su casa de mi abuela más noche. Así no tendría que pedirle a mis padres que me recogieran. La fiesta se estaba acabando. De poco en poco se iban los participantes y yo también decidí irme. Cuando llegué a la florería, recordé el consejo de mis tíos y me fui por dentro del panteón. Realmente no estaba tan tomado. Había comido carne asada y eso me ayudó a no estar ebrio. Recuerdo que ya había recorrido la mitad del panteón, ya que hay una barda que limita la ruta de camiones y el camposanto. Entonces, caminé al lado de esta barda. Era la forma más rápida de llegar por el patio trasero de la casa de mi abuela. Iba tarareando una canción cuando de repente escucho a los perros del dueño del panteón ladrar con mucha desesperación, como si alguien quisiera entrar en la casa del dueño, pero los perros solo corrían de lado a lado. Eso me preocupó, pero como no veía a lo lejos, seguí caminando. Ya casi llegando al patio trasero de la casa de mi abuela, vi un grupo de gente. Estaban divididos en grupos de 3 o 4 personas. No estaban con capas o túnicas negras ni blancas. Todos se veían vestidos muy elegantes. Lo pude distinguir porque los iluminaban las luces delanteras de sus carros. Me llamó mucho la atención ver esa gente así, a esa hora tan adentro del panteón, tanto que me quedé mirando a lo lejos. No distinguía muy bien qué hablaban, pero se escuchaban risas
y hubo un momento que uno de los perros que estaba ladrando se acercó. Se acercó tanto que alguien de esa gente lo tomó con una facilidad como si estuviera levantando una almohada y le dio vuelta a su cuello. Aventó el cuerpo del perro y yo me quedé en shock. Me asusté mucho. No podía creer que alguien matara a un perro de esa manera. Estaba tan asustado que en vez de cruzar por el patio, me escondí atrás de un árbol muy grande y solo miraba a la distancia cómo encendían veladoras y comenzaban a danzar sobre dichas veladoras. De pronto, de uno de los carros, salió alguien con una máscara. Era una máscara kabuki o de arte japonés y todos se arrodillaron ante él. No entendí muy bien qué pasaba y no podía hacer que mis piernas reaccionaran. Estaba muy impresionado con lo del perro, sintiendo una gran ansiedad o miedo. Decidí sentarme y esperar a que se fueran. Durante ese tiempo, vi cómo a una persona con sobrepeso le derramaban un líquido negro. Quizás era aceite, gasolina o lodo, pero la escena era muy extraña. ¿Por qué gente elegante estaría cubriendo de aceite a una persona desnuda? No distinguía si era una mujer o un hombre, pero parecía que estaba sentado en una silla sin moverse. Todos lo cubrían de esa sustancia negra que reflejaba con la luz y parecía viscoso. La persona obesa siguió sentada en el mismo lugar y pude observar que el hombre de la máscara hablaba con todos ellos. Movían los brazos como dando indicaciones y los participantes solo aplaudían o tomaban algo de una botella verde en una copa grande. No sé cuánto tiempo pasó, pero vi que las luces de más coches empezaron a encenderse y poco a poco se estaban retirando del lugar. También pude observar cómo 2 personas levantaron al perro y lo pusieron en una camioneta. Se lo llevaron. No entendía por qué el dueño del panteón no salió o dijo algo, pero cuando llegué a casa de mi abuela, reflexionaba todo lo sucedido y pensé que el dueño tuvo miedo de salir porque era imposible que no escuchara los ruidos de sus perros y el que hacía esa gente. Me alejé un tiempo de casa de mi abuela. Tenía mucho miedo después de todo lo que vi. Años después, mi abuela vendió la florería y yo le conté lo que pasó esa noche. A nadie le había mencionado lo ocurrido, pero mi abuela me dijo que pudo ser gente que adoraba al diablo o a la muerte, y que a ese grupo de gente se les conoce como secta o eran parte de alguna. Me contó que esos objetos extraños que encontraban los trabajadores del panteón eran probablemente de ellos haciendo algún ritual o brujería. Nunca pude explicar lo de la persona en la silla. Y bueno, esa fue mi historia. Después de esto no me ha tocado ver más cosas relacionadas al tema de sectas, pero sé que es muy real este tipo de prácticas. Les mando un saludo enorme a toda la familia del culto y espero que se encuentren bien. Un abrazo. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias al hermano Esaú por compartirla con nosotros y a ustedes por llegar hasta aquí. Como siempre, ya saben, déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué piensan que hacían o cuál era el tipo de ritual que estaban practicando. Espero sus comentarios y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.